Padre misericordioso y bondadoso, oramos, Señor, para que este sermón sea abierto los oídos espirituales y el corazón, Señor, para que se siembre esta palabra, Señor Padre, y a su tiempo dé fruto, Señor. Tú le vas a dar el crecimiento, tú le vas a, Señor, administrar, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, y tú eres el que nos vas a restaurar en el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén. Amén. Hoy vamos a hablar el sermón, la gracia de Jesús. La gracia de Jesús se demostró aquí en la tierra. Dios muestra su amor por todos nosotros cuando vemos a Jesús en la cruz, siendo muerto por todos nosotros, por toda la humanidad, que ese castigo, esa muerte, nos correspondía a cada uno de nosotros, por pecadores, por las malas intenciones que hay en nuestro corazón, por nuestras malas actitudes y por nuestras malas decisiones. Pero Él tomó nuestro lugar. Él sufrió nuestro castigo para recibir la gracia de Dios, que es el perdón de pecados. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos perdona. Él nos llama a ese camino de arrepentimiento, a que dentro de cada uno de nosotros hagamos un esfuerzo, un ánimo, una esperanza, que hay un perdonador que se llama Jesucristo. Por su sangre que derramó en esa cruz de ese madero, y unos clavos que traspasó sus manos y sus pies. Y es para que nos arrepintiésemos de nuestra maldad. Porque hay un hombre grande y maravilloso y espiritual que da su vida para ir a esa cruz de madera y ser clavado, para que nosotros veamos que hay alguien que nos ama, hay alguien que tiene misericordia de nosotros, y hay alguien que quiere que nos arrepientamos y nos llama por su sangre preciosa, para que todo nos limpie por su gracia que Dios con Jesús, y nos reconcilie para tener esa bendición que era inalcanzable para cada uno de nosotros. Así que podemos entrar en la presencia de Dios. Ya somos aceptables delante de Dios, porque Jesús ya borró nuestros pecados, borró nuestras rebeliones, borró nuestra desobediencia, y también borró nuestra maldad que hay en cada uno de nosotros, por su sangre preciosa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos alcanzado esa gracia de Dios por medio de esa gracia que Jesús hizo aquí en esta tierra, caminando, viviendo, sintiendo los cambios de su crecimiento espiritual, para llegar a esa plenitud, a esa gracia que Dios lo mandó a esta tierra, a que fuera encarnado, para que nosotros veamos ese Jesús que entregó su vida por nosotros, y que fue en una cruz sangrando, nos redime y nos fortalece para entender el propósito de Dios, que no quiere que lleguemos a las tinieblas, sino que tengamos una vida de luz, una vida de esperanza para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Y todos dicen amén, gloria sea a Dios. Hemos alcanzado esa gracia de Dios. Hemos alcanzado por medio de esa gracia de Dios, es en Jesucristo. Y mire lo que nos dice Romanos 16:24. Vamos a la palabra de Dios. Y Romanos nos habla, dice que la gracia inmerecible, la gracia que
necesitamos encontrarlo dentro de nuestro Señor Jesucristo y hacernos nuestro. Mire lo que nos dice 16:24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí? Que Jesucristo sea contado por vosotros. Jesucristo sea con todos nosotros. Que nosotros le deseemos a Jesucristo como nuestro mejor camino, nuestra mejor luz, la mejor gracia que Dios transmitió en Jesús para nosotros, sea transferido a todo hombre, a toda mujer, y que seamos multiplicados, dice, por toda la humanidad. Si nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, si nosotros hemos recibido su camino, hemos recibido su luz, esperanza, también nosotros debemos de ir a alcanzar esas almas que se están yendo al camino de la tenebrosidad, al camino de la muerte, al camino de la oscuridad, para que seamos salvos y se humillen delante de Dios, reconociendo que solo es el que salva y rescata de una muerte eterna. Porque ahí ya no hay resurrección para los muertos. Ya no hay salvación cuando son muertos por la eternidad. Pedirle perdón para cambiar nuestra manera de vivir. Porque cada uno de nosotros tenemos esa forma de vivir a la manera de nosotros, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de caminar. Y Dios quiere que nosotros cambiemos ese rumbo de caminar con nuestro Señor Jesucristo, para que la gracia esté en cada vida, en cada corazón, que seamos misericordiosos, que seamos bondadosos, que traigamos otras almas al camino de la luz, de ese camino de esperanza, que hay un Dios vivo que nos puede rescatar de todo lo que hemos hecho. ¿Para qué? Para que tengan una salvación eterna, para que Dios viva en nosotros y nos enseñe a vivir haciendo su voluntad, en sus mandamientos, sirviendo. El propósito de Dios es formar a Jesucristo en cada uno de nosotros para cumplir sus funciones, para lo que hemos sido llamados. Porque Dios te llama para enseñarte, para que tú seas un hombre o una mujer que des a otros esa palabra que Dios te está enseñando. Esa palabra, porque esa palabra es bendición para otra alma, con el Espíritu Santo, para que seamos fortalecidos en su amor y en su misericordia. Esa misericordia de conocimiento, esa misericordia que Dios nos pone al Espíritu Santo en cada uno de nosotros para fortalecernos y caminar sin tropiezo. Porque usted va a caminar con entendimiento. Mire lo que nos dice Gálatas 6:18. Hermanos, ¿verdad? Vamos a Gálatas 6:18. Gloria sea a Dios. Mire, 6:18. ¿Qué nos dice? Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Esa gracia que Jesús adquiere por medio de su sometimiento, por medio de su obediencia, por medio de estar con su Padre, que lo está dirigiendo desde los cielos, nos los quiere transferir. ¿En dónde nos los va a transferir? En nuestro espíritu, en vuestro espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros siempre Cristo esté incrustado en nuestro ser
en nuestro ser, que es nosotros también somos espíritu de hombre. Al estar esta gracia de Dios en Jesucristo, somos espirituales, ya no somos terrenales. Y la gracia de Dios es un bienestar de nuestro espíritu. Esa gracia que Jesús nos demuestra en esta tierra y que entrega su vida, ¿verdad?, en esa cruz, es para que nosotros seamos como Jesucristo, seamos como que peleamos la buena batalla y conozcamos más que nada que somos espirituales, que nosotros hemos subido a un nivel, que las cosas mundanas no nos va a llevar a la ambición, a tener otras cosas, ¿verdad? Sino todo Dios nos lo va a proporcionar por medio de la gracia de Él. Esa gracia que va a transformar nuestra vida y que nos va a dar nuestra salvación para nuestra alma. Nosotros ya no somos de esta tierra, sino que nosotros ya estamos comprados a esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario y que nos está borrando todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, toda nuestra maldad, y Dios nos da a escoger. Fíjense que Dios también en cada uno de nosotros llega a un determinado tiempo que Dios nos da a escoger la vida o la muerte. Jesucristo nos muestra vida, nos muestra salvación, y es lo que hizo Jesús, que en toda la muchedumbre que Él predicaba y que Él estaba en las sinagogas, que estaba con los sumos sacerdotes, Él siempre demostraba vida y salvación, pero no le creían a ellos. ¿Por qué? Porque venía de una familia noble, de una familia que no contaba nada en la sociedad. Eran unos simples que vivían, vamos a decir, en ese lugar o en esa colonia, o como nosotros lo podamos interpretar, ¿verdad? Porque muchas de las veces diferencian los estados o las circunstancias donde uno viva. Porque, por ejemplo, vamos a hacer algo, un ejemplo. Si muchas de las veces cuando uno vive en la ciudad, dicen tienen otro nivel de vida. Cuando nosotros vivimos en lugares como poblados, condados, se diferencia la educación, se diferencia la educación más que nada. Pero más ellos no se daban cuenta o no querían entender más que nada cuando Él hablaba con la palabra con denuedo, una palabra de humildad, una palabra de espiritualidad para todos los que oyeran. La gracia de Dios estaba sobre Jesús. Dios nos da a escoger la vida o la muerte. Jesucristo nos muestra vida y salvación por su sangre que nos limpia de todo pecado, por su sangre que nos limpia de todo pecado. Y todo ser humano pone su fe en Jesucristo. Cuando el ser humano entienda que poner la fe en Jesucristo viene la vida y demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Porque eso es lo que hace Jesús, una transferencia, una transformación, un cambio. Y la gracia de Dios con nuestro espíritu, y tenemos vida y vida en abundancia. Con esto nos demuestra Dios que vamos a estar en la tierra, que vamos a estar en este tiempo, pero lo que vamos a buscar es la vida espiritual, porque buscar el reino de Dios y su justicia, dice que todo va a venir por añadidura, y los hijos de Dios prosperarán. Esos prosperan porque Dios da en abundancia cuando nosotros le creemos. La gracia se refleja
en lo que nosotros le creemos o lo que estamos creyendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Efesios 6:24. Y nos dice así, Efesios 6:24. Gloria sea al Señor. Nos vuelve a hablar Dios de una manera. Nos dice así: la gracia sea con todos vosotros. ¿Verdad? La gracia sea con todos vosotros, los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Por eso yo les decía que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Todo va a venir a fructificar. Si usted le cree a Dios, tanto en lo espiritual como en lo terrenal, siempre usted va a ser próspero. Porque viene una cosa, viene otra, y siempre usted va a estar en abundancia, por la gracia que en todo, que amemos a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. O sea, necesitamos estar firmes. Todos los hijos de Dios nos da su gracia, de su misericordia, y nos brinda el regalo infalible de su salvación, que sea, dice, de que seamos amados por su salvación. O sea, nos da una estrategia. O sea, Dios ya nos salva. Dios le dice: yo te salvo, pero tú tienes que amarme, tienes que ser leal, tienes que ser obediente, tienes que buscar mi rostro. Dios pone a cada uno delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, para que cada uno elijamos lo que más nos conviene. Porque Dios es generoso, Dios es misericordioso, pero también necesitamos ser probados. Necesitamos también la lealtad que le podemos tener a Dios, sirviéndole. Por eso me gusta cuando vamos a Génesis 2. Miren lo que nos dice Génesis 2. Y por eso nosotros debemos de ser sabios y elegidos. Y nos vamos a ir a Génesis 2, y es el versículo, ¿verdad? Es 1, 2 y 3. Capítulo 2, versículo 1 al 2 y el 3. Vamos a ver. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo. Y la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque el reposo de toda obra que había hecho en la creación. Por eso hay otro versículo donde dice que 6 días trabajaremos y un día le vamos a dedicar a nuestro Dios. ¿Para qué? Para darle gracias, adorarlo, darle salmos, adorarlo. ¿Para qué? Usted en ese día que usted entrega su corazón, su voluntad a Dios, sea una bendición para usted, para que el día siguiente usted empiece a trabajar, pero con una bendición espiritual, y que todo le va a salir bien. Por eso nosotros tenemos que dedicarle un día al Señor y nunca faltar a sus atrios, comer del alimento espiritual, porque el entendido entenderá. Pero todo lo que dice, por su gracia recibimos a Jesús en nuestra vida y en nuestro ser espiritual, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el hijo de Dios es obediente a escuchar la palabra, a oír la palabra de Dios, porque eso va a ser nuestro alimento. Aparentemente nosotros no vemos nada en lo sobrenatural, pero en el momento que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios
o estamos oyendo la palabra de Dios, es como un manjar que nosotros estamos recibiendo en nuestro ser espiritual. ¿Para qué? Para que nos seamos seres espirituales, bendición para otros, y que Dios se glorifique en nosotros para que el otro vea que hay un Dios vivo y verdadero. Dios nos cuida. Dice que Él nos cuida, que el mal no nos toque. Cuando nosotros somos obedientes a Él, Dios mismo nos protege, nos cuida, desvía la maldad, desvía lo malo de nosotros. Jesucristo lo hizo posible por su muerte para acercarnos a Dios. Confianza de Dios lo hizo con su Hijo Jesús. Dice, por amor y su misericordia, para salvación del castigo que nos merecíamos y la salvación de la maldad que había en cada uno de nosotros. Eso es lo que Jesús hizo en nosotros. Debemos ser agradecidos, aceptar ese amor y misericordia de Dios en nuestra vida, manifestando esta gracia de amor y de misericordia a otros a través de nuestra vida, que la gracia es real de Dios. La gracia es real de Dios y bendice al que es leal, bendice al que es obediente, bendice al que tiene esa fe por delante con nuestro Dios. Jesús demostró que fue transformado aquí en la tierra por la palabra de Dios. Un hombre que se humilló, un hombre que aprendió obediencia, un hombre que aprendió a derrotar todas las adversidades en esta vida. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos que nosotros podemos derrotarlos. Más ahora que nosotros conocemos su palabra. Porque antes, si nosotros vemos, anteriormente cuando él predicaba, no había un legajos, no habían Biblias, solo lo hacían por fe y lo que habían escuchado. Por eso el apóstol Pablo predicaba, porque sabía que la predicación, la administración espiritual que él tenía, él venía de los cielos, él venía del tercer cielo. Y mismo para hacer, ¿qué dice? Para que nosotros entendiéramos, éramos justificados delante de Dios por medio de su obediencia, por su lealtad, llevando todas nuestras enfermedades. Eso hizo Jesús en su cuerpo. Cada uno de nosotros seamos sanados. Y como yo les decía en unas prédicas anteriores, el enemigo siempre se va a acercar a nosotros para ensuciar nuestra alma, para que nosotros enfermemos nuestro cuerpo. Pero todo depende de nosotros. Si nosotros nos guiamos por la palabra de Dios y tenemos fe en Dios, usted mismo se está limpiando por medio de su palabra, por medio de sus promesas. Porque usted se aleja del pecado, se aleja de la maldad. Por medio de Jesús, seamos justificados delante de Dios. Jesús ya lo pagó todo. Él ganó nuestra buena batalla. Ahora nosotros necesitamos ir a ganar esa buena batalla para cada uno de nosotros. Dios nos transforma y nos da la mejor parte, que es el regalo y su eterna bendición. Es un regalo inmerecible que nosotros no nos corresponde, pero Jesús nos los da a cada uno de nosotros y es una eterna bendición para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Dios le agrada de manera que Dios quiere ver a su Hijo en victoria. Dios quiere ver que tenga fe. Todo lo puedo tener
en la convicción de vivir de gloria en gloria. Toda bendición procede de Dios. Nada procede de otro ser humano o confiar en alguien porque dice, Él me va a ayudar. Mentira del enemigo, porque es donde nosotros vamos a recibir más traición. Pero cuando estamos con Dios, estamos en la fe. Mire, hermanos, por convicción, nosotros vamos a vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y toda la bendición procede de Dios. Mateo 6:33. Vamos a Mateo 6:33. Gloria sea el Señor. Y nos dice así la palabra de Dios. 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos dice? Que todas las cosas nos serán añadidas si nosotros buscamos la bendición de Dios diariamente. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón y nuestra voluntad, pero dice que lo debemos de hacer con fe. Las bendiciones nos seguirán en nuestra vida. Las riquezas espirituales de Dios es por medio de su promesa. Es por medio de la palabra de Dios, por su gloria. Y Él va a transformar en lo terrenal, porque se nos va a hacer más fácil, ser más hábiles en cualquier trabajo. En 1 de Timoteo 1:14 nos dice así, por la gracia, dice. Vamos a 1 de Timoteo. Y vamos, y nos dice así, 1 de Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo fue abundante por la fe. Entonces Jesús demostró fe. Muchas de las veces nosotros nos hace falta fe, porque si nosotros nos levantáramos y nos pusiéramos a orar y dijéramos, este día me va a salir todo bien, en este día todo me saldrá bien, declaremos. Porque es por fe. Porque no sabemos qué nos va a acontecer en el día. Problemas, circunstancias. Pero la gracia de Dios no viene de forma limitada, sino viene a nuestra vida y todo sobreabunda. Su misericordia se multiplica cada día. Y podemos ver que siempre está la misericordia de Dios en las vidas que hace y renace en cada mañana. El hacer, ese renacer, siempre lo va a hacer diariamente Dios, porque Él prepara las porciones de bendición para cada ser, porque a Él nada se le pasa. Bendiciones que ni siquiera pensábamos que existían llegan a la vida de cada uno de nosotros. A veces, muchas de las veces, por no orar, por no ponernos al tanto con Dios, podemos perder estas bendiciones, porque no se ve, no existe. Pero cuando usted llega a un lugar, cuando usted empieza a trabajar, cuando usted empieza a hacer lo que debe de hacer, ahí es donde se reflejan las bendiciones de Dios, porque le da habilidad, le da pensamientos buenos.
¿Por qué? Porque tal vez usted ni siquiera lo pensaba que existía. No pensaba que eso le iba a salir mucho mejor. Y mire lo que nos dice. Dice que Aspi es Dios, nos da sus riquezas, que no tiene límite. Y miren lo que significa Aspi. Aspi significa que es una víbora muy venenosa que apenas se diferencia de una culebra común, más que dice que tiene escamas que no se le ve su cabeza, que todo es igual, el resto de su cuerpo es igual, la escama lo cubre. Y se encuentra en el norte de Europa y en Egipto. Así es Dios, que no se puede diferenciar. Nadie puede detectar sus bendiciones. Solamente los que están orando, los que están intercediendo, los que están clamando a Dios. La gracia de Dios se manifiesta a través de la fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Quieres sobreabundar? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres buscar? Necesitas buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Amén. Y nunca te va a hacer falta. Y la fe es muy importante para el cristiano, que debe haber en él confianza. Confianza en el amor de Dios, confianza en la misericordia de Dios, que Él todo lo hace. Porque nada es hecho de otra manera, sino solo es Él, para que la gracia de Dios se manifieste en la vida. Esa gracia de Dios se manifiesta en la vida. Jesús dio su vida por amor. Y miren lo que nos dice Juan 10, 17. Juan 10, 17. Gloria a Dios. Juan 10, 17. Y nos dice de esta manera. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Y nosotros en este versículo nos da dos cosas importantes. ¿Por qué Jesús lograba todo? Porque también nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Porque Él me ama, mi Padre. Porque cuando nosotros amamos al Padre, Él nos da las riquezas espirituales, nos da las riquezas terrenales. Y va a sobreabundar. Es como un niño. Nosotros debemos de ser como un niño. Acercarnos a nuestros padres. Cuando nosotros como niños nos acercábamos al papá, ¿qué hacía? Que le daba su premio. Siempre había algo que le pedía y el papá le concedía. Buscaba la forma de cómo hacerlo, pero siempre un padre da lo mejor a sus hijos. Por eso aquí nos dice, porque eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque Él amaba al Padre, porque era obediente. Era el que buscaba su rostro. ¿Por qué? Dice, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Ir al Padre, ir a orar, ir a ponerse de rodillas, pone uno su vida. Porque usted está poniendo su tiempo. La gracia de Dios no viene de forma limitada, sino que viene por el amor que uno le tenga al Padre, por lo que usted le dedique tiempo a Dios. Usted va a ver el cambio en ese caminar con Dios. Es por eso que nos habla de esta manera Dios, porque Él quiere que lo amemos, para que el mismo Jesús,
que hacía milagros, que hacía prodigios, que hacía todo lo que estaba en esos alrededores de él, se manifestaba la gloria de Dios. Y mire también lo que nos dice Romanos 8. Mas Dios demuestra su amor, porque Dios siempre está demostrando su amor, pero muchas de las veces nosotros lo pasamos por desapercibido. 5:8. Miren, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa muerte está en cada uno de nosotros. La gracia de Dios, somos salvos. Dios es el único que tiene poder para perdonar. Dios es el único que puede quitar el pecado de nuestra vida. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación de nuestra alma. Solo en Jesucristo, que puede limpiarnos de nuestro pecado y acercarnos a Dios. Él es el único. Hebreo 4:16. Miren lo que nos dice Hebreo 4:16. Nos dice así la palabra de Dios. Nos dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque si nosotros vemos dónde debemos de ir, al trono de la gracia, a ese lugar donde nosotros podemos arrodillarnos y decirle a Dios: gracias, gracias por mi trabajo, gracias por la necesidad que tengo, porque tú eres, dice tu palabra, que tú eres la que suples. Y nosotros le debemos de clamar, porque nosotros hallaremos gracia a Él. Porque Él es el que nos va a encaminar, Él es el que nos va a poner por gracia en donde nosotros debemos de llegar para enriquecernos. Dios conoce todas nuestras fallas, conoce nuestros pecados. Él nos recibe así como estamos, con su misericordia y su gracia. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos humillamos con un corazón humilde, Dios nos perdona, nos restaura y nos da fuerza para seguir adelante. Porque la gracia de Dios es transformadora. La gracia de Dios cambia desde nuestro ser interior. Miren lo que nos dice Tito 2:11 y 12. Vamos a Tito 2:11 y 12. Y nos dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea que la gracia está en todo. Por eso Dios quiere que nosotros nos activemos. ¿Para qué? Para que también impartamos esta gracia, esta salvación. Porque lo tenemos, lo está en todos los hombres. Nada más es activarlo. Y dice el versículo 2: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrios, justos y piadosamente. ¿Por qué?
¿Por qué Dios nos habla de esa manera? Porque Dios nos conoce. Por su misericordia, por su amor. Que somos desobedientes. Que hay algo que nosotros no hemos tomado. Esa decisión de prevalecer en Dios. Por eso dice, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobrios, justas y piadosamente. Versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurado de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que solamente de esa manera Dios va a glorificarse en nuestras vidas. Dios nos transforma por medio de su palabra en obediencia, nos enseña a vivir una vida piadosa, rechazando la desobediencia que nos aleja de Él. Porque muchas de las veces sabemos que no lo debemos de hacer y lo hacemos. Primera de Corintios 15, 10. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 15, 10. Y nos dice así la palabra de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bendito sea el Señor. Es por la gracia de Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los apóstoles, porque él ha trabajado arduamente. Eso nosotros lo vemos en las escrituras. Romanos lo hizo Pablo. Escribió la carta de los romanos, de los corintios, Éfesos y todo, porque él lo que entendió, que la gracia de Dios es el que hace trabajar dentro de cada uno de nosotros. Esa gracia que no se percibe, esa gracia que está introducido por medio de lo que él aprendió, porque él, cuando la palabra entra y se siembra en nuestro corazón, la misma palabra fructifica hacia nuestra persona, en que nosotros tenemos que hacer la obra de Dios. Y eso es lo que le pasó a Pablo. La gracia de Dios, soy lo que soy. Porque él decía, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo. Él reconocía que no era él, era la gracia de Dios. La palabra gracia en el griego es charis, que significa misericordia, bendición, regalo, impresión de bondad, lo que uno le da al otro. Es un regalo de Dios. El apóstol Pablo reconoce lo que tiene, puede ejercer. Porque si usted no tiene conocimiento, usted no va a poder ejercer nada. Es el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a trabajar a la voluntad de Dios, por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos dice que todo lo que somos y tenemos ha venido de nuestro Dios, para nuestras vidas. Que nos vaya bien siempre. Siempre Dios quiere que nos vaya mucho mejor. Todo es por la obra de Jesucristo. Porque Él es el primero que debemos de llamarlo. Él es el primero que fue a la cruz del Calvario por nosotros. Él fue por nuestras rebeliones. Él fue por nuestro castigo, por nuestra muerte. Y Él nos da salvación y vida eterna. El apóstol Pablo añade en su gracia, no ha sido en vano para conmigo.
antes trabajando más que los otros apóstoles. Pero trabajar significa labrar, faenas pesadas. Dios derrama su gracia y cada uno tiene el deber de administrar, porque Dios nos da su gracia a cada uno de nosotros. Pero ahora tenemos que aprender a administrar, es decir, ser responsables de lo que hace con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios nos ha dado. Ese es uno de los puntos importantes que nosotros debemos de reconocer, que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros conozcamos a un Jesucristo que hizo milagros, que hizo señales, y que la gracia de Dios descansa en el mundo espiritual. Esta confianza con Dios, lo que ha creado Él, y solamente es Él el que va a dar descanso en el mundo espiritual, no en lo terrenal. Lo terrenal se manifiesta, lo que Dios va a crear, lo que Dios va a hacer. Pero la gracia es el poder de Dios que no podemos hacer nosotros. Esa gracia que necesitamos ir y decirle: Padre, administrame en tu gracia. Administrame para que sea próspero. Administrame para que me des más entendimiento. Administrame para que me des más sabiduría. Y lo que Dios hace, lo podemos hacer gracias en el favor inmerecible. Dios nos da su gracia, que no nos corresponde. La gracia de Dios es para transformarnos en algo que es su voluntad. Somos cambiados y transformados a la imagen de Jesús. Porque eso es lo que hace Dios. Que nosotros tengamos esa transformación. Que Jesús, cuando Él decía: sea sano, cuando decía Jesús: tienes fe, tú crees que vas a poder hacerlo. Dios nos cambia para que nos parezcamos a su Hijo, haciendo la obra. Siempre Dios habla de su palabra, de cambios en nosotros. Todos los llamados debemos ser obedientes a la dirección de Él, estando dispuestos en nuestra voluntad y a dejarnos administrar cuando llega una vida nueva en su vida y en su gracia. Es hora de cambiar. Es hora de formarnos con nuestro Dios Todopoderoso y estar conducidos y guiados por Él. Porque si nosotros no estamos guiados por Él, vamos a fracasar. Su gracia nos enseña a cambiar y a ser transformados. Todos nosotros somos moldeados, transformados por su palabra, por su obediencia, y viene a nuestras vidas la gracia inmerecido del poder de Dios para que seamos transformados en Jesucristo, usando la voluntad siempre de Dios. Y Dios busca su gracia para reflejar entre hombres y mujeres, para que sea de bendición y reciban la gracia para predicar, para hacer milagros, para sanar, para hacer prodigios, porque nosotros tenemos ese poder. Todos nosotros nos ha dado ese poder Dios para ir y orar. Pero ahora yo le digo, ¿dónde mantenemos su gracia cada uno de nosotros? Para que seamos a la imagen de Cristo. La verdadera gracia inmerecido es que nos cambie o nos transforme. La gracia sobrenatural en donde nosotros ministramos es la verdad de Dios a nosotros. Y lo necesitamos. Necesitamos esa gracia. Pero la gracia de Dios
Como decía Pablo, soy yo lo que soy, pero es por su gracia, porque Dios necesitamos entenderlo, necesitamos comprenderlo. Por eso les vuelvo a decir, ¿dónde está su gracia de Dios en nuestras vidas? ¿No le hemos creído todavía? ¿No queremos hacer su obra? Porque aquí nos dan las armas espirituales para que usted se levante, para que usted predique, para que usted sane, para que usted ore por el necesitado. Por su gracia, dice Pablo, por su gracia soy lo que soy, con su poder, con su palabra que ha sembrado en mi corazón, soy transformado y cambiado por la gracia del Señor. Demos gracias a Dios. Denle un fuerte aplauso, si le van a dar un aplauso. Porque Dios es el que trabaja, Dios es el que nos transforma y Dios es el que nos guía. Padre Todopoderoso, vamos a darle gracias al Señor Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta forma, Señor, donde tú nos hablas para que nuestro corazón